Por continuar con uno más uno, aquí tenemos ya a Ramón Martínez Portorreal. Ramón Martínez Portorreal, durante mucho tiempo, fue un defensor de los derechos humanos y creó el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que era una entidad que le prestaba servicio gratuito a todo el que lo necesitara, especialmente a la gente pobre, distintos barrios, y era famoso. Pero él decidió después aceptar un cargo diplomático, se fue del país, y tal vez muchos de los jóvenes de hoy ni siquiera lo conozcan. Pero este hombre es una lumbrera y un hombre que ha estado comprometido con los mejores intereses del país. Por eso aquí lo invitamos de vez en cuando. Y qué bueno que esté aquí hoy para hablar de Haití. Bienvenido. En primero, ustedes son muy generosos. Yo creo que eso, el afecto a veces nubla la racionalidad. No, es verdad, La Ramón, gente te valora con los afectivos. Muchas gracias. Yo lo señalo, ¿tú sabes por qué? Porque el olvido aquí. Es una escuela. Sí, óyeme, qué difícil. Es una escuela. Y el tema de los derechos humanos no es una formalidad, es una concepción de la vida. Claro. Vivimos en una sociedad donde si no somos solidarios con lo que le pasa al otro, tú no puedes desarrollarte como ser humano. Claro. Entonces a veces los derechos humanos es difícil ser feliz, no es una militancia, es una forma de tú enfocar la vida. Y por eso uno cumple un periodo, ayuda a desaparecidos, apresados, a gente que están en falta frente a la sociedad, y va cambiando de escenario sin que cambie tu idea. Cambian los escenarios, pero tú sigues siendo igual. En el aspecto diplomático yo he tratado de sostener, y le decía eso a los estudiantes de la universidad en estos días, yo tengo una sentencia del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por un apreciamiento ilegal que en los años 80 me hizo el gobierno de Balaguer. Y la República Dominicana como Estado nunca se ha preocupado por saber ni el procedimiento, ni la esencia, ni el porqué. Porque no hay una política de Estado instalada en materia de derechos humanos. Hay circunstancias, hay nombramientos, hay funcionarios, pero una política de derechos humanos que tenga que evaluar por qué la gente vive a la orilla del río, por qué viene un ciclón y lo que se hace es informaciones mediáticas que no se evalúan después si es cierto lo que se está diciendo. Se habla de donaciones millonarias y yo me pregunto, ¿y quién controla eso? ¿Cómo se llegan esas donaciones a la realidad? Entonces eso forma parte de esa concepción de la vida que se tiene. ¿Usted me entiende? Y a veces no es un problema de carácter personal, sino de uno está involucrado, uno no se puede devolver. Definitivamente. Hablábamos de Haití. Ramón, la situación está complicada en ese país. Así es. El vecino. Ayer se reunió el Consejo de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, abordó el tema. Y bueno, lo demás usted lo conoce. Hay un pueblo movilizado. Gracias, Ken. Movilizado. Hay grupos armados atrincherados, tal vez con tanto poder como lo que tiene el gobierno. Cuidado, y un gobierno impopular. ¿Cuál es la, Mira, ¿cuál es la salida? En 100 días la situación va a ser peor. En 100 días la situación de la isla va a ser peor. Porque en 100 días nosotros vamos a entrar en una campaña reeleccionista. El gobierno actual todo lo que hace es en función de mediática. No tiene estrategia de Estado para resolver el tema haitiano. El tema haitiano es sumamente complicado y para la República Dominicana es un tema de migración, es un tema migratorio, fundamentalmente. No es un tema de que amamos o odiamos a los haitianos, no, es un tema migratorio, con una responsabilidad enorme de parte de los dominicanos. Una, tenemos que abogar por la estabilidad en Haití. Los dominicanos tenemos que respetar el tipo de gobierno que los haitianos quieran hacer. Si quieren crear un imperio, una dictadura, una democracia, lo que sea, pero que dé estabilidad. Porque lo único que nos favorece es la estabilidad en Haití. Nos favorece en lo económico, en lo migratorio, en lo cultural y en todos los sentidos. Sin estabilidad en Haití, la República Dominicana se canta y se llora. Los esfuerzos que están haciendo las actuales autoridades es correcto, está bien, pero es lo único que pueden hacer. Y todo terminará en una información mediática. No hay políticas concretas que respalden esa posición. ¿Y qué le parece, doctor, ese pedido que hacía el canciller dominicano ayer de que se establezca una en esos organismos
la voz dominicana, la voz de la República Dominicana es una voz en el desierto. En esos organismos se hace lo que dicen los Estados Unidos y Canadá, que se olviden de los peces de colores. Allí no va a haber ninguna política efectiva si Estados Unidos y Canadá no toman la decisión. ¿Pero usted cree que ellos respaldarían a Estados Unidos? En absoluto no van a respaldar nada. La política tradicional de Estados Unidos y de Canadá en la OEA, donde nos tocó ser ministro consejero, es lo que los Estados Unidos y Canadá decidan. No lo que digan los 34 miembros del organismo, o lo que digan los 12 o 13 o 14 miembros del Caribe, que quieren una política en Haití, primero de estabilidad interna en Haití. Y voy a repetir la palabra varias veces para que la gente lo entienda, estabilidad interna. A mí no me interesa el color político del gobierno de Haití, pero sí que me dé estabilidad, que tenga control de las fuerzas internas, que haga sus negocios, que haga su vida como en el marco de la soberanía. Eso es un problema haitiano. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer y qué recomendar? La República Dominicana puede tomar medidas internas en consonancia con su posición internacional. No quedarse en el discurso de culpabilizar a la comunidad internacional. Y usted no hace nada con decir que Canadá y Estados Unidos, pero ¿qué hace usted en el aspecto interno? Yo planteo lo siguiente. En primer lugar, tenemos que nacionalizar el trabajo agrícola. ¿Nacionalizar el trabajo agrícola? Así es. No puede haber ningún extranjero que haga ninguna labor de agricultura en la República Dominicana. Y no se cae Y el eso sector es- agrícola. Un momentito, yo estoy planteando lo que sea. Eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque tenemos que resolver el problema. Toda decisión política tiene una consecuencia, obviamente que sí. Y ese trabajo agrícola se puede racionalizar con la legalidad migratoria. Lo que pasa es que la mano de obra barata es la que establece el comportamiento del mercado, no la legalidad de los emigrantes. La República Dominicana se canta y se llora porque firma pactos internacionales en materia migratoria que no cumple. La República Dominicana exporta emigrantes a otros países y recibe emigrantes de Haití. Sin embargo, hay una incoherencia en lo que usted dice y en lo que usted hace. Entonces, primero, nacionalizar la mano de obra agrícola en la República Dominicana indica que solamente un dominicano puede realizar esa labor. Y ese dominicano se va a regir por las leyes laborales dominicanas. No puede haber un bajo salario o un salario que dependa de la nacionalidad de quien hace el trabajo. Pero ¿tú crees que es posible que dada la inmigración nuestra del campo a la ciudad, ya apenas el 18% de la población vive en zonas rurales, y ese 18% está ahí porque no encuentra cómo salir? Porque hasta los empresarios agrícolas viven en las ciudades ya. Correcto. No hay mano de obra. No, porque no hay incentivo. La Para- gente no viene a la ciudad de vacaciones. Pero veamos, el caso de los inmigrantes en toda parte del mundo no es exclusivo de República Dominicana. Claro En que no. Estados Unidos, por ejemplo, ¿podría Estados Unidos tener agricultura si los inmigrantes mexicanos, sobre todo, y de otros países, que trabajan en esa Lo que pasa es que la realidad de Estados Unidos no es la realidad nuestra. Hay un componente histórico. Incluso el amigo Roberto Casá en estos días dio unas declaraciones muy importantes, y hay que estudiar y hay que oír lo que dijo Roberto Casá, un historiador. En Haití existe un prejuicio hacia la República Dominicana, porque los haitianos no llegan a comprender la calidad de Estado de la República Dominicana. Nunca nos han perdonado la independencia de 1844. Y eso no se ve desde la República Dominicana. Pero en Haití no se acepta esa realidad. Entonces, las políticas haitianas y dominicanas no tienen un punto de encuentro y de desarrollo. En estos días leía cuando Balaguer, de manera muy puntual, insistía en la comisión dominico-haitiana, en la comisión bilateral Bilateral. entre los dos países. Y le daba instrucciones precisas a Carlos Morales Troncoso para que eso fuera el mecanismo de trabajo. Eso fue una política correcta del gobierno de Balaguer. Fíjate, es un gobierno conservador, sin embargo tiene una política de Estado. Pero el antes, presidente, antes el de presidente Jovenel Moïse morir, recuerde que hubo un acuerdo. con puntos específicos en materia de medio ambiente, de seguridad, sanitarios. La pregunta es, ¿dónde están esos acuerdos? ¿Quién le da seguimiento a Bueno, eso? pero el Bueno, tema es, exacto. Ramón,
que dada la situación de Haití, que en el camino matan al presidente. Claro. Ahí te digo entonces. Y lo que tiene ahora, ¿qué es Ahí lo que te es? digo entonces lo que te decía sobre la estabilidad en Haití. Tenemos que favorecer, independiente de quien sea, que nos ayude a que esta comisión bilateral funcione. Sí, pero parece que la posición del presidente Luis Abinader particularmente va en ese sentido. Recuerdo, Fíjate, escúchame que te interrumpa, a mí no me gusta enfocar el tema en título de persona. No es Luis Abinader, es el Estado Dominicano. bueno, el Estado Dominicano. Pero esto es importantísimo, porque entonces tenemos así situaciones episódicas, y hablamos de Balaguer, de Leonel, de Danilo, no, un momentito, es política de Estado. Sí, pero usted Entonces, mismo acaba de citar a Balaguer. Sí, te digo como política de Estado. Sí, pero déjeme citar a Luis Abinader como política de Estado. Sí. Yo tuve el privilegio de participar en un encuentro de periodistas dominicanos y haitianos, Ajá. a quien el presidente, eso se hizo aquí, el último de esos encuentros, se han hecho varios encuentros, le ofreció un almuerzo. Hice una conversación totalmente abierta con los periodistas haitianos principalmente, Ajá. que tienen todas las inquietudes y todos los pensamientos. Ujú. Y una de las cosas que le planteaban los periodistas es, ¿por qué pactar con el gobierno y no toma en cuenta la posición de la oposición? Y él decía, Claro. un Estado como tal, a nosotros no nos importa tanto. Exacto. Digo, puede importarnos el gobierno, pero independientemente del gobierno que sea, nosotros aunque estamos obligados a negociar o a tratarlo con el gobierno que esté y respetarlo. Por los intereses. Por los intereses. Los estados no Sí. tienen amores, lo que tienen son intereses. Bueno, Entonces en Haití, la República Dominicana tiene que ser abierta a comprender la realidad haitiana, no solo a partir de un gobierno débil, porque hay un gobierno en Haití, pero un gobierno débil. sí, El poder está en la calle sí. y están armados en política que tiene que ser denunciada. El Estado Dominicano tiene que denunciar quién arma a los revoltosos en Haití. Esas armas tienen una factura norteamericana. Eso no viene del cielo, eso no lo están haciendo los chinos ni los japoneses, no, eso lo están haciendo norteamericanos en el mercado de las ¿Y armas por clandestinas. qué el gobierno de los Estados Unidos no controla eso? Porque puede. Por intereses, déjame decirte. El discurso de la ultraderecha dominicana no es tan loco, porque hay una política muy fina y muy clara en cuanto a que el espacio dominicano puede servir a esas políticas internacionales de Francia, de Estados Unidos y de Canadá, en cuanto a que la República Dominicana pueda tener un desahogo de la población haitiana que no va al norte, sino va al sur. Entonces tú entiendes la posición norteamericana, en vez que vengan para acá, que vayan a la República Dominicana. Y por eso no favorece una política coherente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que los sectores productivos dominicanos no favorecen eso. Eso que te digo yo de nacionalizar la mano de obra agrícola en República Dominicana pasa por penalizar al empleador que emplea mano de obra ilegal. Pero en el contexto actual, para mí eso es virtualmente imposible. Ahora, planteaba otro elemento que sí podría ser viable. ¿Cuál? Y que se intentó. O es documentar a esos Sí, pero esa es la trabajadores y formalidad. permitir que ellos reclamen, porque yo hablé del caso de México con los trabajadores agrícolas. Pero resulta que ellos tienen una unión Claro. de trabajadores allá que Claro. reclaman. Pero tenemos un plan nacional salario- de regularización. Por eso se ha vuelto plepla. Ah, entonces, Eso ¿por no qué no se- le damos seguimiento a ese plan nacional de regularización? Y los sectores ultranacionalistas, yo diría, porque es nacionalista frente a Haití, no nacionalista frente No, a Estados porque Unidos. son panfletarios y además de esos panfletarios están Pseudonacionalistas. jugando con el sentimiento nacional. Ah, por supuesto que sí. Están jugando con el Esos sentimiento nacional sectores, y no tienen una idea clara de respetar la soberanía de los pueblos. Haití, gústeme o no me guste, es un Estado. Es un Estado. Miembro de la comunidad internacional. Y en ese contexto tengo que saber cómo lo voy a manejar. Otro dato. El aspecto de nacionalizar la mano de obra agrícola es difícil, no es imposible y es necesario. Segundo, la República Dominicana tiene que parar la filtración de su frontera. La frontera de Haití con la República Dominicana es un poro de tráfico de todo. Ahí lo único que falta es transportar elefantes y jirafas, pero ahí pasa todo. Entonces, como política dominicana, hay que manejar la relación de comunicación con Haití. Yo planteo la siguiente idea. Solamente comunicación aérea y marítima, no terrestre.
y utilizar un aeropuerto nacional para nuestra comunicación con Haití. ¿Y los mercados? A través de aire y mar, barcos y aviones. Y utilizar el aeropuerto de Ligüero como un punto de llegada y de partida de todas nuestras relaciones con pero Haití. eso en el mundo entero se ha demostrado que eso es No, pero funciona. muy difícil. ¿A dónde funciona? No, funciona. En Europa funciona. En Espérate, para ponerte un ejemplo. Yo estuve en las 3 fronteras de Brasil, Argentina, Chile. Allí funciona. Lo que pasa es que hay política definida. Pero tú te vas de Francia a España o de España a Francia, a todos los países que hacen frontera. Son otras sin ningún culturas problema. y otros intereses que hay. Lo que Otro ocurre es lo problema. siguiente, que nuestros transportistas corren peligro. Nadie tiene un control de lo que se llegue a Haití. Entonces, Pero hay Ramón, que partir de mira, cosas concretas. ahora mismo, en Venezuela y Colombia, Y Colombia, que ajá. tienen 2.000 kilómetros, Ajá. de Ese es un Frontera buen de ejemplo. frontera. duraron 7 años Ajá. con esto. Y fracasó Oye, la política. Tuvieron que abrir. Óyeme, yo estaba viendo ayer que se abrió la frontera ayer, Ujú. la multitudes aplaudiendo ¿Por eso. qué? Porque hay una coincidencia política entre el Estado de Colombia y el Estado de Venezuela. No porque las relaciones económicas han planteado, incluso, atención, Gustavo Petro no favorece la política petrolera de Venezuela. Sin embargo, sí favorece abrir su frontera y resolver los problemas migratorios. O sea, son 2 estados que tienen 2 posiciones distintas, pero tienen una Pero comunicación. la similitud viene en el tema de la frontera terrestre. Nosotros tenemos 380 y tantos kilómetros, 81 kilómetros ¿Y? de frontera. Y hay pueblos que se han asentado a lo largo, a ambos lados Ajá. de la frontera, que viven de eso, del comercio. Y eso hay del que intercambio. regularizarlo. Bueno, pero una cosa es regularizar y otra cosa es... Este es raro. No, espérate, que son medidas provisionales hasta que existe una estabilidad política. Espérate, no es que eso sea un asunto permanente. Es para tú lograr una estabilidad política del lado donde no hay estabilidad política. Bueno, La ventaja que tiene el Estado Dominicano es que tiene, desde 1966, nadie nos puede dar elecciones en materia electoral, porque la República Dominicana, para bien o para mal, celebra elecciones, tiene gobierno más o menos esto, cambia. En Haití tú no ves eso. En Haití no se hace esa exigencia. Entonces, esa situación tenemos que pero contribuir. es que la comunidad internacional también apuesta por Haití, no confía en ninguno de los gobiernos que hay, porque no le gustan por lo que sea, y entonces las pocas ayudas, porque son pocas, limitadas, Claro. que llegan, la canalizan a través de una iglesia, de No, una es una situación ONG, de hecho, es una situación de hecho. y que no ellos- hay educación estatal, no hay importante, quiero decir, no hay una institución de salud importante Nada. del Estado, no hay nada. Yo escuché de que se iba a abrir unos hospitales La en frontera. Haití, La frontera. de un préstamo que iban a hacer. Ujú. Y yo pregunto, ¿un préstamo a quién? ¿Quién No. va a recibir ese préstamo? ¿Quién va a pagar ese préstamo? Es un ¿Y quién va a préstamo no administrar? reembolsable. Sí, pero lo van ¿a a quién? dar. ¿A quién? Lo van a Ah, dar, según dijo el ¿Pero a no quién? Se la van a dar a la gubernamentales. República Dominicana. No, no, a No, Haití. a organizaciones no Son dos gubernamentales. organizaciones de Haití. Sí. Pero lo que Ajá. están planteando es que una ONG norteamericana lo va a administrar, Obviamente no al que- Estado haitiano. Obviamente que tiene que ser una ONG norteamericana. Pero ¿por qué no al Estado haitiano? ¿Cuál Estado? El que ese malo que tú dices. Entonces, esa situación es lo que tenemos nosotros que contribuir, a reconocer lo poco que hay, para que las políticas de la llamada comunidad internacional sea a través de esas instituciones y permita su desarrollo. Los grupos armados... pero ya, no le llama la atención también otro hecho, Ujú. ya lo ha dicho, la principal preocupación de los dominicanos es la migración. Ujú. Pero el principal preocupación de los haitianos es cómo se regula el mercado. El comercio, claro. ¿Por qué? Porque yo ¿Allá vivo en o La aquí? Habana. Allá. No, Allá. no. El comercio de aquí hacia allá. Ajá. Porque nosotros estamos vendiéndole a los haitianos, aún en esa crisis, de esa claro. hambruna que hay en Haití. $1.000 millones. Pero así es. Y es un discurso como clandestino, como que no se quiere saber. Porque ahí está espacio y escenario que hacen negocio con Haití, aún en esas circunstancias. Entonces incluso hay que hacer preguntas. El Estado Dominicano invirtió en una famosa universidad en Haití. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con eso? Es una locura. Claro. Entonces, te estoy diciendo que hacemos políticas circunstanciales
y episódicas, no políticas de Estado y de seguimiento. Y que después del terremoto, lo que nosotros hicimos fue aprovecharlo. Oh, pero claro, Fuimos para allá hasta construirle casa que nadie la pedía. que nadie Porque pedía, cosa. porque no hay política de Estado, lo que hay son Y el puerto que lo circunstancias. destruyó el huracán, Ajá. todavía sigue. El puerto y el aeropuerto todavía siguen averiados. Señores, se nos acabó Se el tiempo. acabó el Ramón, ¿algún tiempo. mensaje final? No, yo creo Una que hay que esperanza. hay que darle seguimiento a los acontecimientos internacionales. Estamos al borde de un cambio de visión de los acontecimientos internacionales. En 100 días habrá un cambio radical en América Latina con la elección de Lula en Brasil. Y va a ser el sexto gobierno liberal que se va a elegir en la zona de América Latina. Y eso va a traer un cambio profundo en las relaciones económicas, políticas y culturales de América Latina. Ahí está. Ha dicho. Gracias a Ramón Martínez Puerto Real por la comparecencia. No se muevan ahí, que vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con el doctor Antonio Siriano.